Les doy la bienvenida a este nuevo video donde vamos a ver conversores de tensión a corriente y de corriente a tensión, junto con la aplicación más típica en la que vamos a usar este tipo de conversores. Por supuesto que están hechos con amplificadores operacionales porque esa es la línea sobre la que he basado todos estos videos. Arranquemos entonces con el conversor de tensión a corriente, o amplificador, y este nombre les va a volar la cabeza, de transconductancia. Suena mejor, ¿no? Cuando ustedes estén un viernes en un boliche y quieran sacar tema con alguna chica o las chicas con algún chico, díganle, ¿sabe lo que es un amplificador de transconductancia? Y ahí se entabla una relación espectacular, ¿no saben? Bien, conversor de tensión a corriente. ¿Qué es? Bueno, un conversor de tensión a corriente es algo, una cajita negra, como siempre les digo, donde la entrada va a ser una tensión y la salida va a ser una corriente. Entonces nos va a convertir un valor de tensión o un nivel de tensión a un valor de corriente proporcional a esa tensión. Piénsenlo un poquito. ¿Qué elemento de electrónica conocen, básico, que puede hacer esto? Estoy seguro que ya lo saben. Una resistencia. Por supuesto, por ley de Ohm, ¿qué cosa nos relaciona la tensión con la corriente? Una resistencia. Entonces, una resistencia puede ser pensada como el conversor de tensión a corriente más básico que existe. Por supuesto que esto tiene una desventaja. Al ser tan básico, tiene una desventaja, sin lugar a dudas. ¿Cuál es? Bueno, la desventaja es simple, es que la corriente depende del valor de la resistencia y yo quisiera que la conversión de tensión a corriente sea independiente de este valor. Yo quisiera un factor de amplificación o un factor de conversión, si quieren, que sea constante, sin importar la carga, ¿bien? Entonces, este modelo, que es súper básico de una resistencia, no es lo que vamos a usar en la realidad, sino que vamos a usar un circuito con un amplificador operacional. El circuito es este, yo estoy marcando dos lineitas paralelas en cada uno de los cables. Eso significa que esos cables pueden ser todo lo largo que queramos. Y ahí está la aplicación principal de este tipo de conversores. Ya se las voy a explicar un poquito más. Piensen que esos cables son largos. Yo voy a tener entonces sobre RL una corriente de salida. La tensión de entrada me la da esa fuente variable que tengo en la pata no inversora de mi operacional. ¿Cómo resuelvo este circuito? Fácil. Sabemos que las dos corrientes son iguales. La que circula por la R que está en la pata inversora y la que circula por la carga son iguales. ¿Sí? Porque nada se mete por la pata inversora del operacional. Entonces, simplemente reemplazando el valor de IR, que va a ser la tensión de entrada sobre R, en el nodito de la pata inversora vamos a tener Vin, por esto de la tierra virtual. Así que esto ya nos relaciona IL, que es nuestra IOUT, con Vin, que es nuestra entrada. Es decir, que esa es la función de transferencia o la función que relaciona la salida con la entrada de nuestro conversor. Listo, ya lo calculamos. Y ustedes se preguntarán, ¿eso es todo? ¿Ya está? ¿Dejamos acá? ¿Cortamos el video? No, quédense ahí. Vamos a ver un ejemplo de cómo se usa esto prácticamente incluso en la industria. Déjenme mostrarles algo. R y Vin puede tener cualquier valor porque Vin yo lo controlo, es la tensión que quiero que le entre a este conversor. Entonces pongámosle dos valores a esas dos variables bien conocidos y esta es una excelente oportunidad ya que podemos elegirlos con cualquier valor que nosotros queramos, elijamos alguno que nos sirva mejor que cualquier otro. Fíjense qué pasa si yo a R lo hago igual a 250 ohms y hago que Vin varíe de 1 a 5 volts. Y si la tensión que yo quiero que entre no tiene ese rango de valores, ustedes ya vieron en un video anterior que podemos modificarla, podemos sumarle tensión, podemos multiplicarla por un factor, podemos hacer lo que queramos con esa tensión, así que ya sabemos manipularla. O sea que podemos llegar con cualquier tensión que a mí me den de cualquier sensor a un rango de 1 a 5 volts. Eso no es ningún problema para nosotros. Y R, por supuesto que la elijo, ¿verdad? Vamos a ver qué corriente es la que resulta de la variación de 1 a 5 volts cuando seteo a R en 250 ohm. RL no me interesa. Fíjense que para 1 volt yo voy a tener 1 sobre 250 ohm, ¿verdad? Porque el 1 volt que ponga en Vin va a pasar a la pata inversora y esa va a ser IR. Y dijimos que IR es igual a IL. Entonces fíjense que va a ser 4 mA. Para 5 volts tenemos 5 volts sobre 250 ohm, que es R, igual a 20 mA.
Ajá, ¿y qué tiene de especial esto de que sea 4 mA con un valor y 20 mA con el otro valor? Que esto en la industria es muy utilizado y se llama lazo de corriente de 4 a 20 mA, ¿sí? O lazo de corriente directamente, todos sabemos cuáles son sus valores máximos y mínimos. Ok, igual suena un poco raro, ¿no? ¿Por qué 4 mA? ¿Por qué 1 volt? ¿Por qué no 0? ¿Por qué no 0 mA a 20 mA? Esas son las preguntas que seguro se les acaban de ocurrir. Bueno, les explico. Este lazo de corriente se diseña para que cuando la señal de entrada, o sea de in, es la mínima, o sea 1 volt, circule por el lazo 4 mA. ¿Por qué? Porque es un sistema infalible de detección de cortes en el cable. Yo hago que 0 sea una medida inválida o un valor inválido. Si yo estoy midiendo en RL 0 mA, yo sé que algo falló, ¿está bien? Lo mínimo que puedo estar midiendo de corriente en RL tiene que ser 4 mA, siempre. Me está diciendo que todo está conectado y funcionando como debe. ¿Entienden la diferencia? Por eso no hacemos 0 mA como valor mínimo. El 4 mA me dice que el lazo está funcionando, todo está conectando, mi operacional está alimentado, el operacional está funcionando, le está entrando 1 volt, ¿sí? Que también es importante saber que mi circuito anterior a este me está entregando lo correcto, y 4 mA me dice que todo está conectado, funciona, el lazo está cerrado porque la corriente está circulando, yo no tengo cortes en el cable, no tengo problemas en la resistencia ni nada parecido. En cuanto yo detecte 0 mA, yo sé que algo falló, o se me cayó la alimentación del operacional, o la tensión de entrada está por debajo de los valores que yo permito como válidos, o se me cortó el cable, o se me cortó esa resistencia, se me quemó algo. Es un sistema infalible de detección, está buenísimo. Y lo mejor de todo de este sistema de transmisión de información a través de corriente en lugar de voltaje es que es un lazo que se usa mucho en la industria. Yo les dije, hay muchos sensores que directamente su salida es un lazo de 420 mA, y hay muchos dispositivos de entrada que reciben esta información del lazo de corriente y la vuelven a transformar en voltaje para nosotros poder hacer una medición. De este modo ustedes pueden transmitir información de sensores por un ambiente ruidoso, porque la corriente es un poco más inmune al ruido que si estuviéramos transmitiendo solo tensión, ¿sí? Además, piensen en esto, si nosotros transmitiéramos la información de nuestro sensor con tensión, a lo largo del recorrido del cable, incluso si no tuviéramos ruido, nosotros tendríamos una caída, o sea que la tensión que mediríamos en el punto remoto no sería la que efectivamente está saliendo de nuestro circuito de medición. Entonces tendríamos ya un error simplemente por tener un cable largo. Si sumamos a eso que un cable es permeable a los ruidos electromagnéticos y que en ese cable se pueden inducir tensiones causadas por, como dijimos en algunos otros videos, por motores o por transformadores grandes o por grandes fuentes de ruido electromagnético, nosotros vamos a llegar al otro lado, al lado remoto, con una señal bastante degradada, y no es lo que queremos. Bueno, un lazo de corriente es mucho más inmune a esos ruidos. De hecho, esta inducción de tensiones se anula cuando el cable es bueno y es trenzado o es mallado, se anula y se reduce, y el ruido no nos afecta tanto. Por eso es tan importante en la industria este tipo de lazos para transmitir información de un punto a otro en una planta. Ahora, fíjense RL. RL no apareció en ningún momento en ninguna fórmula, es como si no nos interesara, ¿verdad? Y en realidad no nos importa demasiado. Pero RL no puede ser cualquier valor arbitrario en este caso. ¿Por qué? Porque piensen, ¿cómo hace este operacional para lograr que circulen 4 o 20 mA sobre la RL, que es la resistencia de carga? ¿Cómo logra eso? ¿Variando qué? Y variando su tensión de salida. La tensión de salida del operacional varía para mantener una corriente constante, ya sea 4, 20 o cualquier valor intermedio. ¿Está bien? Dependiendo de la tensión de entrada, del VIN. ¿Sí? Espero que eso esté claro. Ahora, déjenme mostrarle un ejemplo. Si yo, por ejemplo, tengo una RL de 1 ohm, ¿sí? Se me ocurrió poner 1 ohm como carga. Bueno, fíjense que la tensión que tiene que haber a la salida del operacional para que circulen 20 mA van a tener que ser 0,02 A por 1 ohm, que es la carga que puse, igual a 0,02 voltios. Eso seguro que nuestro operacional lo puede mantener. Ahora, si RL
RL es 10K. Si yo en vez de 1 ohm, que era la resistencia que tenía en un momento, la cambio a 10K. Total, yo sé que mi operacional va a funcionar igual porque la corriente depende de la R de 250 ohm de precisión, que están en la rama de la pata inversora del operacional, y eso no cambió. O sea que si yo cambio RL, no debería cambiar mi corriente. Bueno, veamos qué pasa. Le pongo una RL de 10K. Entonces, el voltaje de salida que necesita setear mi operacional es 0,02 amperes por 10.000 y eso son 200 voltios. ¿Podrá nuestro operacional llegar a 200 voltios? No, jamás. No existe un operacional, al menos que yo conozca, que pueda tener una alimentación de al menos 200 voltios, como para poner a su salida 200 voltios. Recuerden que el operacional no crea voltaje, sino que lo toma prestado, entre comillas, de la fuente de alimentación. Entonces, si el operacional no lo podés alimentar con 200 volts, a la salida no va a tener 200 volts y eso lo aseguro. Entonces, ahí falla, ¿está bien? Todo nuestro circuito falla. O sea que la RL no interviene en la resistencia de carga, digamos, o la de medición que está en el lado remoto de nuestro lazo de corriente, no cambia nuestras fórmulas porque no intervienen las fórmulas, pero prácticamente tenemos limitaciones en cuanto a cuánta tensión puede darnos nuestro operacional. Entonces tenemos que elegirla de una manera coherente y con sentido común, por supuesto. ¿Cómo podría ser si yo necesito una tensión más elevada o diferente a la de mi operacional? O si mi operacional, por ejemplo, no puede brindarme los 20 mA que yo necesito para la mayor corriente, digamos, que tiene que circular por el lazo. ¿Cómo solucionaría eso? Bueno, yo podría ponerle un driver de corriente, por ejemplo, un transistor, y con eso yo podría manejar otras tensiones y corrientes a la salida. El circuito para armar un buffer o un driver es este. Acá pueden observar que mi tensión de entrada que entra por la pata no inversora se va a ver reflejada en la pata inversora, ahí se los marco, y eso me va a definir la corriente IE que circula por el emisor de mi transistor y que gracias a la resistencia de 250 ohm, asumiendo que Bin sigue siendo de 1 a 5 volts, va a ser un lazo de 4 a 20 mA, al menos en este lado de IE. Y como sabemos que IC es aproximadamente igual a IE en un transistor, vemos que sobre RL también va a circular la misma corriente. Bien, terminado este tema, voy a hacer una línea por acá con la prolijidad que me caracteriza. Ey, no está tan mal. Bien, y vamos a pasar al conversor de corriente a tensión. ¿Quieren otra palabra para los viernes a la noche? Este conversor se llama amplificador de transimpedancia. Imagínense el viernes a la noche, como les decía. Lo único que tienen que hacer es buscar a esa persona con la que nunca se animaron a hablar, acodarse en la barra y decirle: déjame que te cuente un poco de amplificadores de transimpedancia, con su mejor cara de expertos en conversores de corriente a tensión. ¿Saben? Éxito, asegurado. Ey, no le cuenten esto a mi mujer porque después se entera, ella no mira los videos y voy a tener un montón de preguntas que no quiero contestar. Como por ejemplo, de dónde sé este tipo de cosas y cómo sé que funciona y si alguna vez lo probé. Ustedes conocen cómo es el tema. Bueno, sigamos, ahora sí, en serio. Conversor de corriente a tensión. Es lo opuesto a lo que vimos recién. ¿Cómo lo hacemos? Y la forma más fácil de hacer esto es poner un amplificador diferencial y medir la caída en la resistencia del lado remoto, digamos, de nuestro lazo de corriente, ¿sí? De esta manera. Pero eso tiene algunos problemas, como por ejemplo, nuestra impedancia de entrada del operacional tiene que ser varios órdenes de magnitud superior que la resistencia que estamos usando para medir. También nos pasa que esa resistencia que estamos usando para medir tiene que ser extremadamente estable, ¿sí? Pero si estamos usando nuestro lazo de corriente, nuestra RL tiene que ser estable y tiene que ser de precisión, así que ese punto está cubierto. Bien, les voy a mostrar otro tipo de conversor, que es este circuito, donde ven que yo a la entrada tengo IP, que va a ser mi corriente de entrada, y Vout va a ser mi tensión de salida. Lo que quiero convertir es esa corriente a una tensión. Entonces, ¿cómo calculamos esto? Bueno, muy sencillo. Como las dos corrientes son iguales, la corriente que circula por la resistencia de realimentación, que vamos a llamar IF, y la corriente de entrada, que llamamos IP, son iguales, y sabemos que la corriente IF es igual a Vout sobre RF,
ahí ya tenemos nuestra relación entre Vout, que es la salida, e IP, que es la entrada. ¡Ey! ¿Y cómo sabes que las dos corrientes son iguales? Bueno, por la misma propiedad de siempre, la tierra virtual, este punto está a 0 volt y este punto también. Entonces ya sabemos que sobre RF cae Vout, ¿sí? Despejando de esa fórmula nos queda esto, que es la fórmula final de transferencia de nuestro conversor. Ahora, esta fuente de corriente en la práctica, ¿cómo se encuentra? Bueno, esa fuente de corriente puede ser efectivamente una fuente de corriente, como una fuente de corriente espejo o cualquier cosa similar, pero también puede ser un diodo PIN, por ejemplo, que son unos diodos especiales que se usan como rectificadores de alto voltaje o como switches de RF. También pueden funcionar como detectores de luz e incluso pueden funcionar como detectores de frecuencias no visibles. Por ejemplo, ahora les voy a mostrar una aplicación de una hoja de Maxim, que les voy a dejar el link en la descripción de este video, donde muestran una aplicación con un diodo PIN para detectar rayos gamma. Sí, rayos gamma, lo mismo que convirtió a Bruce Banner en El Increíble Hulk. O sea que si están armando algo parecido, esto viene bárbaro. Escuchen, este es el circuito. ¡Wow! Seguro que los dejó con la boca abierta y dijeron ¡Ey! Es un montón de cosas. No es tanto, después analícenlo y van a ver que son circuitos de los que hemos estado viendo y algunos otros que nos faltan ver, como por ejemplo filtros. ¿Sí? En este circuito hay varios filtros, así que una vez que sepan reconocerlos, esto no les va a parecer tan complicado como parece a una primera vista. Lo que ven ahí es lo que acabamos de ver, es un conversor de corriente a tensión. Ahí tienen el diodo PIN, que es el detector de rayos de radiación gamma, y es así, simple, muy simple, o no tan simple, no sé, a mí me pareció un poco simple. Bueno, en fin, eso es todo lo que le quería mostrar. Les agradezco que hayan visto el video, que se hayan quedado hasta el final, eso es muy importante. Les dejo un saludo y nos encontramos en el próximo video.